el exaprista, también diremos, candidato a la alcaldía de Puno y conocido abogado puneño, Yuri Quiroga, ¿por quién va a votar este domingo 10 de abril? Voto en blanco, José Carlos. ¿Por qué? Porque ningún candidato a la presidencia de la República convence en cualquiera de los esquemas de la estructura del Estado, y menos existe convencimiento en quienes se han lanzado como candidatos al Congreso de la República. Es decir, voto en blanco presidencial y voto en blanco congresal. Con una excepción, José Carlos, y a la población puneña me dirijo porque creo que Alberto Quintanilla es un buen candidato, ¿no? Mi voto para Alberto. Correcto, muy bien. ¿Y para el Parlamento andino? Nadie, en absoluto. Y es una organización, vamos a llamarla así, ciega, austera, parece que no existiera en realidad, ¿no? Que no existiera, ¿qué cosa? El Parlamento andino. Ya. ¿Qué le parece a usted el papel que ha jugado en ese proceso el Jurado Nacional de Elecciones? Mira, el Jurado Nacional de Elecciones ha evidenciado dos cosas. Uno, que no hay previsibilidad y no hay seguridad jurídica en este país. Segundo, de que no existen partidos políticos en el Perú. Existen algunas agrupaciones que se hacen llamar pues partidos políticos mal, en forma errónea, y también ha evidenciado de que en este país sencillamente quienes forman parte del Jurado Nacional de Elecciones, que son magistrados del Poder Judicial, magistrados del Ministerio Público, decanos de facultades de Derecho, también decanos de Colegio de Abogados, etcétera. Todos ellos son grandes conocedores del derecho, sin embargo, se han olvidado del derecho fundamental, el derecho al voto y el derecho a votar. ¿Qué sucede cuando resuelves fuera de los plazos o cuando resuelves tardíamente? Sencillamente no existe justicia electoral, y quienes deberían ser elegidos o quienes vamos a ir a elegir, tardíamente también se afecta indudablemente nuestros derechos fundamentales. Dice usted que no hay partidos políticos, ni siquiera el APRA, ni siquiera Acción Popular. El APRA, como nunca, José Carlos, está totalmente desorganizado. El APRA, que hoy día encarna Alan García Pérez, no tiene en realidad ningún sentido dogmático. Es decir, se ha dejado de seguir las ideas fundamentales, la doctrina fundamental, la teoría fundamental de Víctor Raúl Haya de la Torre y de quienes fueron los fundadores del partido. No tiene organización, es evidente que los candidatos al Congreso de la República los ponen a dedo y que no se cumple en absoluto la ley de partidos políticos en el sentido de que haya elecciones primarias o elecciones dentro de los partidos. En realidad son a dedo. Y luego la disciplina, que era parte fundamental, el eje fundamental del partido aprista, tampoco existe. Si no, veamos a quienes se sancionan hoy día en el partido aprista peruano. Se ha sancionado a los que han participado en el gobierno de Alan García y que se han corrompido, en absoluto. O a quienes desorganizan el propio partido. No existe entonces un partido aprista que pueda representar o que pueda evidenciar que existen partidos políticos en el Perú. Y lo demás, tú sabes, es evidente, no existe el partido aprista o el partido de Acción Popular. Son sencillamente un grupo de personas que tienen la hegemonía total de ese partido, igual sucede con el Partido Popular Cristiano, que inclusive tú has visto ya y han sido testigos todos los ciudadanos del Perú, que ha sufrido serias divisiones entre Lourdes Flores Nano. Más allá de su voto en blanco, de su punto de vista muy respetable, este 10 de abril se van a elegir a un nuevo gobernante o a los dos partidos o dos candidatos o candidatas que pasarán a segunda vuelta y a un grupo congresal de 5 representantes. Y para la presidencia o para quienes pasen a la segunda vuelta, están disputando esa posibilidad 4 hasta 5 partidos. Para usted, ¿qué sería lo más conveniente? ¿Qué partidos deberían pasar a la segunda vuelta? Mira, es evidente que
La agrupación política del Fujimorismo, que encabeza Keiko Fujimori, indudablemente con la gran inyección económica que tiene, que no nos han explicado de dónde sale, no sabemos si es la plata que se ha dilapidado al Estado peruano o es una inyección del imperio japonés. No lo sabemos, porque hay muchos intereses y esencialmente económicos en nuestro país y en los países del tercer mundo. Y eso es destacable. En una de las preguntas que me has hecho, he omitido decir que el Jurado Nacional de Elecciones también ha evidenciado, esta vez en este proceso electoral, que existe la interferencia clara de potencias mundiales que están interesadas en seguir teniéndonos como consumidores, están interesados en nuestra economía, están interesados en nuestra minería, ¿no? Claramente la intervención de los Estados Unidos y del Japón en estos procesos electorales. Y tú sabes que esa realidad además se ha visto ya translucida en las elecciones en Bolivia, en Venezuela, en Argentina. Es claro que existe ese tipo de interferencia hoy día. No nos ha explicado Keiko de dónde viene la plata, pero Keiko, con todo ese apoyo económico, sabemos que en las encuestas figura en los primeros lugares. Entonces es evidente que va a ser una de las candidatas que va a quedar para la segunda vuelta, y también el hacedor, el representante, el embajador pues de los Estados Unidos y de las ideas del capitalismo a ultranza, que es Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Ellos dos van a quedar. ¿No le da opción a Verónica Mendoza ni a Alfredo Barnechea? No, evidentemente que no tienen opción, no tienen opción. Y para el Congreso, ¿quiénes podrían ser el mal menor? ¿Quiénes podrían ser, digamos, el grupo más rescatable de representantes que de todas maneras será elegido, ¿no? Porque su voto, la votación en blanco no será mayoría, salvo supere el 30%, el nulo y el blanco. Recién podría hablarse quizás de la suspensión de proceso. En todo caso, se va a elegir a 5 representantes. Para Yuri Quiroga, ¿quiénes serían los más recomendables, los menos malos? Mira, yo he sido público, José Carlos, en criticar al señor Ávila cuando ha estado en la Universidad Nacional del Altiplano, cuando ha sido rector, cuando ha sido gobierno y cuando ha habido escándalos como el nombramiento de 200 personas en la administración de la universidad, cuando ha habido nombramientos irregulares a docentes universitarios y cuando ha hecho caso omiso a los movimientos estudiantiles, a los pedidos fundamentales de los estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano. Pero, José Carlos, también he sido claro y público en que debe apoyarse a este tipo también de personas. ¿Por qué? Yo le diría al doctor Ávila que la población de Puno lo va a apoyar, y también seguramente Yuri Quiroga lo puede apoyar en esta candidatura al Congreso. Pero todos aprendemos del historicismo. Sería necesario, doctor Ávila, que ni siquiera cite usted su gestión en la Universidad Nacional del Altiplano, porque no ha sido buena. Sin embargo, el voto del puneño para un hombre como usted va a ser por su cultura, por su preparación, por su nivel académico, porque eso es lo que queremos, que gente con nivel académico llegue al Congreso de la República y pueda hablar de lo que necesita Puno, ¿no? Y usted tiene esas características, tiene usted ese perfil, y por eso lo vamos a apoyar. Correcto. Y vamos a apoyar a Alberto Quintanilla Chacón, porque también es otro político preparado, conoce el tema de la estructura del Estado y sabe de las necesidades de esta región. Muy bien. Ávila, Quintanilla, faltan 3. ¿A quién más recomendaría usted elegir? José Carlos, a nadie más. No, pero tenemos que elegir 5. O sea, más allá de los gustos, tenemos que elegir 5. De Peruanos por el Cambio, ¿a quién rescataría usted? A nadie, José Carlos. De Alianza para el Progreso. A nadie, José Carlos. Del partido, bueno, de Frente Amplio ya está Quintanilla. De Peruanos por el Cambio, Alianza para... ¿Del APRA, de la Alianza Popular? Es mi candidato.
y me obligas a hacer público con mis convicciones, José Carlos. No voy a votar por Alan, pero votaré pues por mi candidato al Congreso, nuestro amigo juliaqueño, Javier Bernal. ¿Tienes mi voto, Javier? Bueno, usted va a votar 3 veces, ¿por quién usted 3 DNIs? Vamos a votar por Ávila, por Bernal y por Quintanilla. Pero al Congreso vamos a tener que votar por el voto partidario, por el voto del partido aprista. Hay disciplina, compañeros. Correcto. Un llamado a la población para que pueda votar en base a estos criterios, ¿no?, de razonamiento, de mucha reflexión, porque es hora de superar, digamos, las representaciones que hemos tenido hasta ahora. Cuando elegimos a una persona para el Congreso de la República, estamos eligiendo a las personas que van a hacer política económica, van a hacer política social, van a hacer política de Estado en cada una de las situaciones que tiene el Estado peruano. Por ejemplo, se va a hacer política criminal, que es lo que tanto le preocupa a la población hoy día en Puno, en Juliaca, en Lima, ¿no? La seguridad ciudadana es parte de la política criminal. Entonces, ¿quién podría ir al Congreso de la República? ¿Quién podría representarnos bien? Las personas que conocen de políticas sociales, económicas, criminales, ¿no? Entonces, el voto tiene que estar direccionado a ello. Y cuando nosotros elegimos a un presidente de la República, tenemos que elegir a una persona, a un partido político, a una base doctrinaria, pero además de esa base doctrinaria, elegir a quienes tienen planes de gobierno. Y lamentablemente, en todo lo que ha propiciado la misma OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones, en los pseudo debates que han existido, en realidad no ha existido ningún contradictorio, no ha existido ninguna sustentación de lo que se quiere hacer como plan de gobierno para este país. No sé, por ejemplo, nosotros no sabemos si Pedro Pablo Kuczynski va a gobernar con las reglas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. No sabemos si Verónica, nuestra candidata de la izquierda, nos va a gobernar con las ideas del Huracán, que es su vicepresidente, ¿no? Es decir, una extrema izquierda, porque no olvidemos que el Huracán es un filósofo puro, un filósofo del nivel de Abimael Guzmán. O sea, rescatable seguramente académicamente, pero no olvidemos lo que pretende engendrar, que es violencia en el Estado peruano. Ahora, Alan García tampoco nos ha dicho cómo va a gobernar económicamente este país, que es lo más importante, lo más interesante, ¿no? Nadie nos ha dicho, José Carlos, cómo podría gobernarse este país. Nadie nos ha hablado de políticas económicas, de políticas criminales, de políticas sociales. Nadie, en absoluto. Por eso entendemos que en estas justas electorales, en este proceso electoral, es evidente que el voto del ciudadano no puede sino dirigirse a los más cultos. Dejémoslo ahí, solo a los más cultos, porque lamentablemente no ha habido direccionamientos, no ha habido proclamación de planes de gobierno, no ha existido debates, no ha existido nada. Entonces la población seguramente en estas elecciones, de acuerdo a esta coyuntura, se presenta pues a una población, a un ciudadano peruano confundido, José Carlos, confundido. Y entonces está confundido el ciudadano peruano hoy día. Y nosotros, para avisorar, para darle cierto lineamiento, le estamos diciendo que vote por el hombre culto.